Bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy vamos a analizar Canadian National porque cotiza muy cerca del mínimo de 3 años, que lo tenemos en torno a $102 por acción. La tendencia hacia un transporte más sostenible es beneficiosa para la empresa, ya que el transporte ferroviario es mucho más eficiente que otras formas de transporte de mercancías, como los camiones. La fundación Bill y Melinda Gates es uno de los principales accionistas de la empresa y es una de las mayores posiciones de la cartera. Canadian National es una de las principales empresas ferroviarias de Norteamérica, la más grande de Canadá, y su extensa red abarca toda Canadá, del Atlántico al Pacífico, y baja hasta el Golfo de México. La empresa tiene más de 100 años de historia, ofrece servicios de transporte de carga para casi todos los sectores de la economía, y su principal ventaja competitiva es su extensa red que incluye importantes ciudades y puertos de Canadá y de Estados Unidos. Esta red es fruto de décadas de inversiones intensivas en capital y no puede ser replicada fácilmente ni tampoco sería rentable hacerlo, lo que protegerá sus ganancias por décadas y la convierte potencialmente en una buena inversión a largo plazo. Con los sistemas de análisis en tiempo real, mediante radar, lidar y varios otros tipos de sensores, seguramente van a poder ser cada vez más eficientes. Podrán reducir costes, podrán reducir tiempo de traslado de mercancías, lo que ayudará a incrementar los ingresos porque al ser cada vez más eficiente habrá más demanda y podrá ir incrementando los beneficios porque los gastos fijos apenas incrementan cuando hay más demanda. Al final, cuando hay más demanda, básicamente solo tienes que añadir más vagones y el gasto va a ser casi el mismo. Por otro lado, en colaboración con Union Pacific y Grupo México Transporte, ofrecen desde hace poco el servicio Falcon, que une México con Estados Unidos y Canadá y facilita el comercio entre los tres países. Warren Buffett comenzó a invertir en el sector en 2009, cuando hizo la mayor adquisición hasta ese momento. Compró una de las empresas ferroviarias más grandes de Estados Unidos por un total de 44.000 millones de dólares en ese momento. Es un sector que se espera que continúe teniendo muy buen crecimiento en los próximos años y eso es un buen viento de cola para todo el sector. En los últimos trimestres los ingresos han retrocedido un poco. En los primeros 9 meses del año han caído un 2% con respecto al año anterior, que ha sido un año récord, pero esperan volver a crecer a partir del próximo año y el objetivo es incrementar el beneficio por acción a doble dígito los próximos años. Los márgenes de rentabilidad se mantienen estables, tanto el margen bruto como el margen operativo y neto, y están comprando acciones de forma bastante agresiva. Vamos a pasar a la plantilla de valoración y vamos a ver a qué precio podría ser atractivo acumular acciones de la empresa. Y como siempre, si te gustaría utilizar esta plantilla para hacer tus propias estimaciones, la puedes encontrar en mi Patreon. Como siempre, al introducir el ticker se recuperan datos de diferentes páginas web, datos que nos ayudan con la estimación de valor. Tenemos el precio actual en 111, tenemos el mínimo de 52 semanas en 104, estamos muy cerca del mínimo. Tenemos el precio objetivo de los analistas a 12 meses en 121, nosotros haremos una valoración a 5 años, como siempre. Tenemos el PER actual en 20-21, el forward PER en 19. Vemos que la empresa paga un poco más del 2% de dividendo en este momento, pero el dividendo, como veremos enseguida, crece bastante rápido. Y tenemos márgenes de beneficio buenísimos, margen bruto del 44%, margen operativo casi el 40% y margen neto 29%. El retorno sobre el capital invertido lo tenemos en más del 13% en este momento. Si pasamos a ver los estados financieros, tenemos buen crecimiento de los ingresos en los últimos 10 años, pasan de 10.000 millones a 17.000 millones en 2022, mientras el beneficio por acción pasa de en torno a 3 a más de 7 por acción en 2022. Todos los datos de los estados financieros se recopilan en dólares canadienses, pero nosotros veremos la valoración en dólares estadounidenses, tanto el beneficio por acción lo tenemos aquí en dólares estadounidenses, como el precio que se recopila en dólares estadounidenses. Regresando a los estados financieros, tenemos las acciones en circulación que disminuyen año tras año, tenemos muy buen crecimiento del free cash flow por acción, pasa de $2 en 2013 a $6 en 2022. El dividendo por acción crece de $0,82 en 2013 a 2,25 en 2022 y para 2023 se espera aproximadamente $2,3 por acción. Tenemos el dividend yield en el punto más alto de la última década. El payout está en torno al 40% y los márgenes de rentabilidad se mantienen estables. Vemos margen bruto de más del 40% en todo el periodo y margen operativo en torno al 40%. Si vemos las estimaciones de los analistas, tenemos los ingresos, como vemos, un poco por debajo de los del año anterior y se espera que continúen creciendo a partir del próximo año. Y en cuanto al beneficio por acción, vemos que se espera crecimiento de doble dígito en los próximos años. Para la estimación de valor con el primer método vamos a partir de un beneficio por acción en dólares estadounidenses, el beneficio por acción actual de los últimos 12 meses, 5,3, y voy a estimar un crecimiento medio del 10% para los próximos años. El crecimiento en los últimos 10 años fue del 10% también. Y en cuanto a los múltiplos de beneficio, tenemos el PER actual en 21 y el forward PER en 19.
Voy a poner un PER base de solamente 19. Si vemos el histórico del PER los últimos 10 años, tenemos una cosa que no hemos visto es el balance de la empresa. Tenemos el ratio deuda-vida en torno a 2. Tenemos el PER de los últimos 10 años, una media de 19-20 quizás, más o menos. Y si vemos un poco los competidores, vamos a ver a qué PER cotizan. Tenemos Canadian Pacific a un PER de 22 y Union Pacific la tenemos a un PER de 20, más o menos. Voy a poner un PER base de 19, optimista de 23 y pesimista de 16, más o menos la media del mercado. Y si hacemos un promedio de esos tres precios, obtenemos un precio objetivo promedio de 165, casi un 50% de upside con respecto al precio actual. Tenemos el precio más o menos en línea con el valor intrínseco estimado actual, que vemos que va creciendo poco a poco a medida que la empresa consigue más ingresos y más beneficio por acción. Pero en este momento, con estas estimaciones que hemos visto, no tenemos margen de seguridad. Vamos a ver también por un momento el método de Benjamin Graham y después veremos descuento de flujos. Vamos a utilizar la fórmula revisada de Graham. Partimos de beneficio por acción de 5.3, vamos a partir del beneficio por acción de los últimos 12 meses y estimamos un crecimiento del 10% también aquí y obtengo un valor intrínseco estimado de 118 con el yield de los bonos triple corporativo en un nivel muy elevado que creo que volverá a bajar en torno al 4% cuando las tasas de interés vuelvan a bajar y en ese escenario tendríamos el valor intrínseco en torno a 166. Si le añadimos un margen de seguridad de un 20%, obtenemos un precio de compra aceptable de 133. Si hacemos un descuento de flujos, tenemos un crecimiento del free cash flow de 2013 a 2022 del 11%, crecimiento anual compuesto. El free cash flow de 2022 fue de 4.190 millones y para este año se estima, creo que era 3.700 millones. Vamos a verlo rápidamente en estimaciones de analistas. 3.700 millones para este año. Vamos a partir de este número. Y si estimamos un crecimiento de solamente el 7% los primeros 5 años, 5% del año 6 a 9, 3% de crecimiento perpetuo y tasa de descuento de 8, obtenemos un enterprise value de 85.000 millones al sumar estos flujos y el valor terminal y descontarlo todo a la tasa de descuento. Sumamos la caja, restamos la deuda, dividimos entre acciones y obtengo un valor intrínseco por acción estimado actual de 109. Está muy cerca del precio actual por acción. Creo que el mejor método para valorar la empresa es el primero que hemos visto y si vemos los retornos a diferente precio de compra, lo vamos a ver mejor aquí. Desde el precio actual tenemos un retorno del 14% anualizado si alcanzamos el precio objetivo en 3 años, más el dividendo, y un 8% anualizado si alcanzamos el precio objetivo en 5 años. Si el precio se acerca de nuevo al mínimo de 52 semanas o al mínimo de los últimos 3 años, vemos que obtendríamos el retorno de doble dígito hasta el precio objetivo, más el dividendo, con lo que probablemente batiríamos al S&P 500. Antes de terminar vamos a ver dos cosas más. Vamos a comparar los márgenes de rentabilidad con otras empresas del sector, por ejemplo con Canadian Pacific y con Union Pacific. Y tenemos el margen bruto en el 56% para Canadian National, 53% para Canadian Pacific y 52% para Union Pacific. El margen EBIT lo tenemos en 45,5, 40 y 37. Y el retorno sobre capital, por ejemplo, 12,5, retorno sobre capital total, 4,5 y 11,7. Voy a añadir la empresa al watchlist. Vamos a poner precio objetivo 165 y revisar por debajo de 110. Déjale un like al vídeo si te sirve este tipo de análisis, ya que la verdad es que lleva mucho tiempo hacerlos. Suscríbete si no estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. Como siempre no es recomendación de inversión, hay muchos detalles que no se pueden ver en un vídeo de unos minutos. Y si te gustaría invertir tienes que hacer tu propio análisis y tener en cuenta todos los riesgos.